dicho, 11 menos 9 minutos. Carmen Moreno Lorite, muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias, por la paciencia suya. No. Porque llevamos... A vosotros. Somos un poco disciplinados, Carmen, pero es que a veces la radio es así, la radio en directo. Hay temas sí, que necesitamos que cuenten mucho más de lo que teníamos previsto, porque si no se queda el mensaje fuera y a veces es un poco difícil el equilibrio. Pero usted lo comprende perfectamente, seguro, ¿verdad? Sí, seguro. Bueno, en este 1 de noviembre decíamos que es un día de contrastes ya para empezar, porque tenemos fiesta en torno a muchas cosas que hay que mirar con humor, pues temas relacionados con la muerte, pero también tenemos muchísimo dolor, que de esto usted sabe un rato. Sí, la verdad es que ahora con la mezcla del Día de Todos los Santos con Halloween es, bueno, como bien dices, una mezcla muy curiosa, ¿no? Pero yo creo que es un momento también justamente para poder mirar a la muerte, por supuesto sí con ese miedo, porque bueno, la muerte es algo que nos suele dar miedo, ¿no? Pero también como una gran maestra, que es, ¿no? Como una gran maestra de vida, que es un poco también lo que he querido resaltar en el libro, ¿no? La relación de la vida, la muerte, la vida como un fluir, ¿no? Como un fluir. Y teniendo en cuenta, fíjese que yo le iba a preguntar por comunidades, porque en Galicia tenemos fama de tratar el tema de la muerte pues de una manera distinta a otras, pero es que usted va más allá y nos lleva a otros países, que realmente ahí sí que hay un mundo de experiencias, porque no tiene nada que ver en cómo se lo toman, siempre desde el respeto, claro está, pero en muchos sitios es auténtica fiesta. Sí, es verdad que se toma de una manera muy diferente. He tenido la suerte de vivir varios años en Perú, también en Mauritania, y hay situaciones que en un momento te chocan, ¿no? Viniendo de nuestra cultura, porque también se festeja la muerte de una manera que yo al menos no estaba acostumbrada, ¿no? Yo soy de Madrid, seguramente, como bien dices, en Galicia tenéis una concepción a veces mucho más directa, mucho más profunda, pero aquí desde luego no. Entonces, ver que puede ser tomada de una manera mucho más natural, no solo algo a evitar o solo algo que nos produce dolor, y nos lo produce, por supuesto, sino como decía una maestra. A mí hay una frase que decían algunas civilizaciones antiguas y me parece muy importante rescatar, y que dicen: ya que un día voy a morir, ¿qué debo hacer ahora? Es algo que lo tenían en su vida y fíjate qué sabio, ¿no? Te da un sentido de vida y de disfrutar y aprovechar cada momento, porque además no sabemos cuándo vamos a morir, nosotros ni nuestros seres queridos. Entonces, ya que un día voy a morir, ¿qué debo hacer ahora? Esta es una frase que a mí me gusta rescatar, porque creo que dar la espalda a la muerte no significa que vivamos mejor, sino que nos perdemos muchas veces esa consejera que nos hace ver que cada día y cada momento es especial y único, y que lo vivamos plenamente, ¿no? Bueno, Carmen es licenciada en Psicología Social, máster en Cooperación al Desarrollo, posgrado en Inmigración. Fíjense que además es un tema que ahora mismo, pues me imagino que le está dando también muchos quebraderos de cabeza. Posgrado en Creación y Gestión de Empresas, posgrado en Duelo, que esto nos llamó también muchísimo la atención. Ideas como hoy, supongo, Carmen, que nos particularmente le harán reflexionar sobre muchos aspectos, ¿no? Con esa trayectoria profesional enorme en distintos países, Mauritania, Perú, mediadora intercultural, etcétera, etcétera. Y con, por ejemplo, esa publicación que decíamos de la muerte y el duelo a través de los cuentos, que se presentaba precisamente el día 28, el miércoles. ¿Qué tal resultó esa presentación? ¿Cómo lo acoge la gente cuando pues se dedica una publicación justamente a hablar de las fases del duelo? Pues algunas personas, por lo que me dijeron luego, venían como con un cierto temor, ¿no? Vamos a hablar de algo que a lo mejor, pues no sé si me apetece, pero bueno, venga, voy, ¿no? Sin embargo, yo creo que por un lado, claro, a mí me encantan los cuentos, y la presentación también hubo muchos cuentacuentos. Entonces, yo creo que fue un poco sorpresa, y que a la vez es el gusto, decíais antes, es un libro para niños, sí, pero es un libro muy para adultos, porque es el adulto primero el que tiene que leerlo y luego leérselo a niños o leérselo a otras personas, pero también hay un poquito de teoría, ¿no? Entonces, yo creo que nos viene muy bien el leer nosotros también cuentos, o que nos lean cuentos, y a cualquier edad es maravilloso que nos cuenten un cuento, porque estamos muy acostumbrados a racionalizar las cosas, que está muy bien, pero también hay una parte intuitiva, una parte emocional
que los cuentos nos pueden acompañar. Y en el caso del duelo, que el duelo en realidad es una pérdida, la gran pérdida es todas las emociones, todos los pensamientos, todo lo que nos pasa a nivel físico y a todos nuestros niveles como ser humano tras una pérdida. Entonces, la gran pérdida es la pérdida de un ser querido que ha fallecido, pero tenemos constantemente pérdidas. Yo decía, por ejemplo, los niños. Pues un niño se cambia de ciudad y eso para él es un duelo. Se va su mejor amigo, eso es un duelo. O cambiamos del colegio al instituto, me parece que bien, pero a la vez dejo esa niñez, ¿no? Entonces es un poco manejar esas situaciones de pérdida que nos acompañan en toda la vida, porque la vida es cambio, y poderlas vivir cuando hay que tener pena, se tiene pena, pero no engancharse solamente ahí, sino poder continuar y poder estar cada vez mejor también, ¿no? Porque es como decía, las pérdidas también nos hacen desarrollarnos, son nuestras maestras, nuestras consejeras, ¿no? Aquí me imagino que las fases pues también lo escuchamos muchísimas veces y vamos a aprovechar la movilidad de Carmen Moreno porque también ahí supongo que no es lo mismo cómo puedo llevar yo el duelo que mi control técnico Miguel Patiño, que Fran Otero o que usted misma, ¿no? Supongo que cada persona tiene un nivel de aguante, por decirlo así, o de visualizar temas complicados de una manera totalmente distinta. ¿Esto es así o realmente han comprobado que más o menos vamos todos en ese tipo de temas por los mismos senderos? Pues influyen las dos partes, porque por un lado es la propia personalidad, las vivencias que hayamos tenido. Hay una parte del libro, en el duelo y los niños, en el que yo hablo sobre todo de enseñarles a vivir o de aprender a vivir, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, hay algo que se suele hacer con toda la buena voluntad, que es que el niño no sufra, ¿no? Que el niño no, que mi hijo no sufra, o que mi alumno, o que, bueno, mi niño, mi nieto en general, ¿no? No sufra, eso tiene muy buena voluntad. Pero ¿qué supone? Que les estamos privando del aprendizaje de vida y de lo que suponen las pequeñas y medianas pérdidas. Pongamos el caso de una mascota. Se le muere el hámster, se le muere el niño al hámster. Entonces es muy común pues que voy corriendo, le compro uno para que antes de que llegue, como son muy parecidos, pues no note que se ha muerto, ¿no? Para que no le dé pena. Sin embargo, con eso le estamos privando a que tenga la experiencia de lo que es una pérdida, pues que tenga que llorar o que tenga que acordarse de su hámster y que luego después puede continuar teniéndolo en el recuerdo, pero seguir siendo feliz, ¿no? Entonces, al privarles de esa pérdida, el punto de partida de una persona en la que siempre se le ha tenido una burbuja que no sufra, va a ser más difícil que el que se ha podido ir enfrentando a esas pequeñas y cotidianas pérdidas o medianas pérdidas, ¿no? Para cuando llegue una gran pérdida, que es que además va a llegar, antes o después va a llegar, ¿no? Porque alguien va a fallecer que sea un ser querido nuestro, ¿no? Entonces, por un lado, como bien dices, hay un componente más personal, no todos vivimos igual las dificultades, pero luego sí que hemos observado, y cuando atiendes a personas en duelo o incluso que han tenido otras pérdidas, que sí que hay unos componentes que son comunes y que es interesante saber porque muchas veces hay sensaciones tanto físicas como emocionales o pensamientos que si una persona no conoce que eso es común porque está en duelo, puede pensar que estoy enfermo, me estoy volviendo loco, no voy a poder salir de aquí. Y sí, es que estás en duelo, ¿no? Y en duelo se pasan diferentes fases, hay que tener diferentes tareas que uno va atravesando. Y sí hay situaciones comunes, no sé si quieres que entre más o menos, no sé muy bien cómo andamos de tiempo. Sí, bueno, hoy estamos un poco revolucionados, así que no hay ningún problema. Podemos, Carmen, ampliar, y yo creo que es un tema además nos interesa a todos estamos involucrados porque, como decíamos al principio, desde que nacemos la muerte nos pisa los talones, o sea que eso ya es así de claro, ¿no? Sí, hay un cuento, mira, los cuentos pues viajan, ¿no? De hecho, las grandes recopilaciones de cuentos, como los hermanos Grimm o otros como Christian Andersen, lo que son los clásicos a nivel europeo y luego de todo el mundo, pero los cuentos viajan. Entonces hay un cuento que justamente me encontré en Galicia, luego me he encontrado en otros lugares de España y luego he llegado y también están los hermanos Grimm, ¿no? Entonces, los cuentos viajan con esos mensajes y este en concreto se llama Los mensajeros de la muerte, que nos habla de eso, ¿no? Como la muerte nos va avisando. Bueno, si queréis luego otro cuento. Bueno, ¿cómo nos va avisando?
Pues, ¿queréis que os lo cuente? ¿Queréis un cuento? Sí, venga, os cuento un vamos a cuentito. Perfecto. Vamos a escuchar un cuento, nos ponemos así como un café virtual también. Eso es, exactamente. Y atendemos. Pues dicen que había un gigante, un gran gigante, que iba por un camino real, cuando de pronto salió un hombre pequeñito y le gritó en medio del camino: ¡alto ahí, ni un paso más! A lo cual el gigante se quedó mirando y dijo: ¿tú? ¿A mí? ¿Me vas a decir que pare? Y el hombrecillo le dijo: tú no sabes quién soy, ¿verdad? No, pero es que me da igual. Bueno, es que yo soy la muerte. Y el gigante le dijo: ni muerte ni nada, ahora mismo te voy a dar yo a ti pa'l pelo. Y empezaron a pelear en medio del camino, ahí el gigante con la muerte, venga a pelear, hasta que el gigante dejó a la muerte tirada en el suelo y malherida, la pobre tenía un aspecto fatal. El gigante se fue. Total, que la muerte se quedó ahí tumbada, no se podía levantar de lo mal que había quedado y empezó a pensar: ¿y ahora qué va a ser de los hombres? Si no muere nadie, esto se va a llenar de gente, no va a haber sitio suficiente, no va a haber comida. Y así se encontraba cuando pasó por ahí una muchacha, que al ver a la muerte, que ella no sabía quién era, vio ahí a un hombrecillo tumbado, la asistió, le dio de beber un poquito de agua, y cuando la muerte se sintió mejor le dijo: muchacha, tú no sabes a quién has ayudado, ¿verdad? No sabes quién soy. Y la muchacha dijo: no, simplemente te he visto aquí tirado en medio del camino y he pensado que algo te habría pasado. Y le dijo: bueno, pues soy la muerte. Bueno, la muchacha se quedó así mirando y dijo: pero para que veas que soy agradecida y que, a ver, tengo muy mala fama, pero para que veas que la muerte también tenemos aquí nuestras cosillas, mira, yo te voy a avisar cuando vaya a llegar a por ti. Bueno, dijo la muchacha, pues eso está bien, me interesa, porque así podré vivir tranquila. Así es que fue pasando el tiempo, la juventud se fue alejando y empezaron a venir enfermedades. La muchacha, ya no tan muchacha, con sus canas, pues empezó a tener enfermedades, se empezó a sentir fatal, se le caían los dientes, se le oscurecía la vista, pero ella decía: bueno, la muerte quedó en avisarme, así que puedo estar tranquila. Así es que se recuperó un poquito, siguió su vida normal, cuando de pronto un día se le pasó al lado la muerte y le dijo: hola, ¿me conoces? Sí, dijo, pero a ver, no puedes venir a buscarme. Tú has dicho que me enviarías a los mensajeros tuyos y yo no he visto a nadie. La muerte la miró y dijo: ¿no se te ha puesto el pelo blanco? ¿No te han llegado enfermedades? ¿No te has sentido morir a veces? Y aún todavía el sueño, que es mi hermano, ¿no te hacía recordar cada noche la muerte? La muchacha, con sus canas, la miró y dijo: ciertamente. Le dio la mano y se fue con la muerte. Y colorín colorado, los mensajeros de la muerte han terminado. Colorín colorado, cuidado con las canas, ¿eh? Yo creo que por eso no las teñimos, ¿no? Es como voy a espantarlo un poco, ¿no? Uy, desde luego no, avisar, ya veo que avisa y mucho, pero bueno, es que vaya avisando poco a poco, que si no a veces nos da cada susto cuando es así de repente. De todas maneras, qué bueno es una sonrisa un día como hoy, tratándola así, a la cara y de tú a tú y hasta con chulería, Carmen. Bueno, como decías, también no es lo mismo cuando una pérdida es imprevista y cuando una pérdida es de una persona, de un niño, por ejemplo, de un joven. No es que no nos duela tanto, es que cuando hay, por ejemplo, un accidente es una muerte mucho más difícil porque es imprevista, es más dolorosa, ¿no? Por eso todavía el conocer qué nos suele pasar, dentro de que cada uno somos únicos, sí que nos puede ayudar, ¿no? Pero mira, hay una imagen que seguro en Galicia también tenéis unas nieblas muy bonitas. Yo es que vivo en la Sierra de Madrid y también hay mucha niebla, ¿no? El estar en duelo, atravesar una pérdida es un poco como estar dentro de la niebla. En ese momento en el que no puedes ver a tu alrededor y dices, bueno, esto me quedo aquí con esta sensación plomiza, no hay luz, no hay sol, no veo nada a mi alrededor, ¿no? Debo ser consciente de que la niebla luego desaparece, que puedo ir haciendo cosas para ayudarme a mí mismo o ayudar a los demás si es otra persona que lo está pasando, pero que sí que después de esa niebla
puede venir ese sol que está ahí, pero no lo podemos ver, esas montañas, esa ciudad que no podemos ver. Entonces, cuando nos sintamos mal, pensar en la niebla, que estoy dentro de la niebla, pero que puedo salir de ella, aunque no lo vea, porque hay momentos que son terriblemente duros y difíciles, y uno dice, es que no voy a poder salir. Algo muy frecuente cuando ha fallecido una persona querida, ¿y ahora cómo voy a vivir sin mi marido, sin quien sea, ¿no? Parece que en ese momento no vas a poder salir. Y bueno, yo simplemente quiero transmitir que sí se puede salir y que se puede salir fortalecido y que se puede seguir viviendo con plenitud a pesar del dolor. Y tanto que sí, y hay una frase que me gustó mucho, que el dolor y el duelo tienen un sentido transformador para el ser humano, y de alguna manera pues saca, yo creo, lo mejor y lo peor que llevamos dentro, ¿no? Me refiero a lo peor en en debilidad personal, ¿no? Y lo mejor en la posibilidad de superar, pues, y centrarnos en los vivos, en la gente que nos aporta, en las cosas buenas que también tiene la vida, ¿no? Sí, justo lo que dices es muy importante. Por un lado, nos deja con esa sensación de vulnerabilidad, de que somos frágiles porque nos sentimos así en ese momento. Y por otro lado, nos puede ayudar muchísimo, nos hace muy filósofos. Bueno, no sé si es necesario o no pasar sufrimiento, pero lo que sí que es cierto es que en ese momento es una oportunidad, porque nos hace filósofos, nos enfrenta también al sentido de la vida, nos lleva muchas veces a la esencia y a decir, bueno, ¿qué es lo importante en mi vida, no? Y cómo no podemos vivir con mucha más plenitud. Eso, lo que bien decías, la relación con nuestras otras personas o las nuevas que podamos ir creando y con nosotros mismos. Entonces, sí que es verdad que nos puede ayudar muchísimo a un desarrollo personal mucho más profundo, porque nos saca de lo cotidiano. De pronto el día a día a veces pierde su sentido, ¿no? Y entonces, ¿yo para qué estoy aquí, no? Bueno, pues que pensemos que eso nos puede ayudar, más que derrumbar, ¿no? Que es una posibilidad, una oportunidad. Estamos invadiendo un poco la siguiente sección, Carmen, que es el médico en casa, para hablar de salud justamente y para luchar contra las enfermedades. Por eso también es muy oportuno este momento y esta intervención hablando justamente de la falta de vida y de cómo afrontarlo, ¿no? Y me gustaría, porque es un debate que surge muchísimas veces, yo no sé si solo aquí, por las peculiaridades que tenemos con este tema o en otros lugares, pero es cierto que estos días y en otras ocasiones pues hablamos de las costumbres que había de coger a los niños pequeñitos y llevarlos pues al lado del féretro, tenerlos con la tristeza del momento, con el muerto, con todo lo que ello implica, ¿no? Y luego surge el debate. Hay muchos que dicen que les parece una barbaridad porque un niño no tiene por qué sentir ese dolor, que a lo mejor lo está asumiendo fatal, porque no todo el mundo tiene una Carmen Moreno a su lado, ¿no? Para saber hacerlo bien. Y por otro lado, decían o decimos que a lo mejor es bueno porque así precisamente va teniendo un contacto con esas cosas que tiene la vida, que son precisamente la muerte, ¿no? Hay gente, y lo sé positivamente, que todavía a nuestra edad es incapaz de ver a una persona fallecida. Y hay gente que la ve con naturalidad, con normalidad, y yo no sé si eso viene de la infancia o no, porque a lo mejor es todo lo contrario. A lo mejor alguien que ve un muerto y no tiene esa forma de apoyarse en alguien que se lo explique, a lo mejor sí que tiene un trauma, y a lo mejor sí que muchas veces de adulto afronta los problemas de otra manera. A mí me da la sensación de que puede llegar a ser así, ¿verdad? Mira, yo ahí lo que sí que veo es que los niños afrontan la muerte con una naturalidad, pero muchísimo mayor que los adultos. Es más, suelen empezar a coger muchos más temores y a quererse alejar porque nos ven a nosotros esa actitud. Entonces, pues hay una imitación y tiende a ser así. Entonces, va a depender mucho cómo los adultos que estén a su alrededor lo vivan. Pero a no ser que haya un niño que especialmente sienta una aversión o que no quiera en absoluto, para los niños es lo más cotidiano y puede ser lo más cotidiano y lo es y lo ha sido. Yo pongo una anécdota de mi padre, que ahora tiene 88 años, como ahora sería inaudito justamente eso, entrar al féretro, dar un beso y bueno, en fin, de ahí cuento una anécdota. Porque pensamos es algo que da miedo, es algo que... Pero es que los niños lo viven mucho más natural, porque están mucho más en relación con la vida, la muerte. Para ellos es normal, es mucho más normal. Y a no ser que para nosotros no lo sea y entonces les influyamos, yo no creo que tenga que ser al contrario. Al contrario, es que si les pudiéramos llevar, hay que tener en cuenta que los ritos de despedida, es decir, ya sea pues el entierro, el momento de la incineración, una misa, un acto...
es esencial porque nos tenemos que despedir de esa persona que ha fallecido. Y si no lo hacemos y a los niños les privamos de esa despedida, para ellos es aún más difícil, porque ellos, igual que es mucho más natural, ellos también piensan que en cualquier momento esa persona va a venir. Y si no hay una constatación o una despedida de algún tipo, es como que no se lo terminan de creer. Y les va a ser mucho más difícil esa despedida porque no la han tenido, les hemos privado de la despedida. Entonces, ahí yo sí que animaría que cada uno un poco también indague, pero yo no creo que en absoluto te deja trauma, sino que necesitamos esa despedida. O sea, que los niños vayan a la misa o vayan al velatorio es una ayuda porque luego los niños que nos han despedido y a los adultos nos pasa igual, el duelo se nos hace más difícil porque no hemos pasado ese paso que es decir adiós, que es cerrar un ciclo, ¿no? Entonces, luego ya pues hay que ver si, oye, pues quieres entrar a despedirte al cuerpo o no. Pues eso, bueno, pues es algo ya a lo mejor más personal, ¿no? Pero que los niños de gran parte del mundo, y aquí hasta no hace tanto, lo han estado haciendo y llevaban los duelos mucho mejor de lo que lo llevamos ahora, ¿no? Entonces, no, yo creo que somos más los adultos los que nos da ese temor que los niños, ¿no? Si tú al niño le acompañas y no pone ningún problema. Pero es que el problema es que no van... Los niños ahora no los llevamos al duelo de una tía lejana, de un vecino, de un tal, porque no, ¿cómo les vamos a llevar? Y con eso les estamos privando de lo que decía, que no sufra, con lo cual, cuando se le ha muerto a alguien significativo, ahí sí es un salto mucho mayor. Si ha sido al del abuelo de un amiguito, pongamos, que para ti no es significativo, bueno, pues es algo que lo vas a poder vivir también con mayor naturalidad, que si solamente vas a ir justo cuando te pasa al tuyo, ¿no? Uh-huh. Bueno, la verdad es que es un tema apasionante y de verdad que tenemos muchísima ahora mismo actividad por parte de los oyentes, en los teléfonos, en los correos electrónicos, hasta por WhatsApp, de gente opinando sobre esto. O sea que, Carmen, realmente nos preocupa y necesitamos pues todo tipo de información, lógico, y aprender a llevarlo, que eso, por eso nos gustó mucho contar hoy en Con Voz de Domingo con Carmen Moreno Lorite. Carmen, aprovecharemos para en otras ocasiones seguir hablando de estos temas porque son realmente apasionantes, pero vaya por delante nuestro agradecimiento a este rato que pasó con nosotros en Galicia. Muchas gracias, cuando queráis. Que tengáis un buen domingo. Muy amable. Muchas gracias. Hasta luego.